Fentanilo, coca y heroína, las nuevas rutas de la droga. Por Javier Bañuelos. En julio, la Policía Nacional detuvo en Madrid al líder en Europa de los Zetas, uno de los cárteles mexicanos más peligrosos del continente americano. Con la detención de Said, se abortó el intento de estos narcos de implantarse en España. Es solo un ejemplo más que demuestra que el mapa del narcotráfico está cambiando. Hay más demanda, más consumo, nuevas rutas y nuevas sustancias. Hay cambios importantes por la aparición e introducción muy fuerte del fentanilo en Estados Unidos, que era uno de los grandes consumidores de coca. Una organización de tráfico de heroína no trabaja igual que una de tráfico de cocaína. Tienen más, en este caso, más mercancía, están más abastecidos en cuanto a los laboratorios y tienen que darle salida, porque nada les sirve la droga parada en origen. La pregunta es, ¿por qué tienen tanta droga? La respuesta la tiene el inspector jefe del Audico Central, Alberto Morales. Pues la verdad es que ha habido un repunte lógico, por otro lado, porque la erradicación de los cultivos se ha reducido notablemente. ¿Qué supone eso? Que las organizaciones se han abastecido con más mercancía. Estamos viendo casos de grandes cantidades de envío que antaño eran menor cantidad y ahora pues nos encontramos como casos el de Algeciras de 9,5. Esos 9,5, los 9.500 kilos de cocaína incautados este verano en Algeciras han supuesto un hito. Nunca antes en la historia de la lucha contra el narcotráfico en España se había incautado un alijo de coca tan grande. Una muestra más de que los narcos se atreven a hacer envíos cada vez más grandes. Los envíos que hasta ahora se hacían de 100, 200 o 300 han subido, se han duplicado o incluso se han triplicado. Más envíos, más cantidad, también suponen precios más bajos. Ahora mismo los narcos mueven un kilo de coca por 25.000 euros. El negocio está cambiando porque el mapa del poder ya no es el mismo. Ahí pone el énfasis Erika Rodríguez, es consultora de Naciones Unidas, especializada en narcotráfico. Muy especialmente por una rearticulación de los carteles de drogas que también a raíz de la captura de algunos líderes importantes de los urabeños, que son uno de los grandes carteles de Colombia, que ha hecho que esa reestructuración cree distorsiones en la compra. Honduras está irrumpiendo con fuerza, también los cárteles de México que están ocupando el vacío que ha quedado en Colombia tras el descabezamiento de los narcos más poderosos. Todos están extendiendo ahora sus redes por Europa. El descabezamiento de ciertos cárteles de la droga en Colombia ha hecho que ciertas organizaciones mexicanas o cárteles mexicanos ocupen ese lugar. Cada día tienen un cierto protagonismo mayor y lo que están haciendo es una política comercial, porque al final el narcotráfico es un comercio, ¿no? Y hay que asociarlo a lo que es una empresa. Ellos lo que están ahora mismo es abriendo mercado, probando rutas, probando iniciativas para ver cuál de ellas les convence más. El mercado americano lo tienen bastante saturado y lo que quieren hacer en muchos casos es saltar al mercado europeo, que saben que por costes y por beneficio es bastante más rentable para ellos. ¡Ya está! ¿Asegurada? Sí, limpio. Venga. Los grandes cárteles son capaces de adaptarse a cualquier entorno. Para traficar necesitan corromper. Solo así se garantizan perpetuar su negocio. Esto además se suma a un desprestigio social de las policías, que están ahora mismo en unos momentos bajos en muchos países, parte por su control de la pandemia, que fue excesivamente riguroso y violento, también de las protestas sociales que se presentaron hace unos años, y también porque son unas policías profundamente corruptas. Esa corrupción policial es muy real. Las tentaciones calan entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, se realizan muchos estudios sobre lo que es la corrupción. Lógicamente, lo comentábamos hace un instante, un puerto lleva asociado a corrupción. Da igual el punto donde nos encontremos o el puerto que sea. Siempre que hay un puerto, es un puerto de corrupción. En Europa tenemos tres o cuatro puertos que son naturalmente muy sensibles al narcotráfico, muy permeables por el volumen, por la capacidad. Puertos etcétera, como el de Amberes, Rotterdam o Algeciras. ¿Qué ocurre? Que al final lo que se trabaja es un poco haciendo un poco de profiling, tratando de trabajar sobre el personal que desarrolla esa labor y sobre todo analizando los bienes patrimoniales de los funcionarios que trabajan en los puertos, sobre todo en Latinoamérica. En el caso de España, el campo de Gibraltar es una zona caliente. El sindicato mayoritario de la policía, el SUB,
Alerta que ese territorio, asolado por los estragos del narcotráfico, ha sufrido durante años una alta rotación de los agentes desplegados allí, lo que mina, dicen, sus capacidades. Jacobo Rodríguez pertenece al Sindicato Unificado de Policía. Hay que tener en cuenta que actualmente se desplazan unidades de prevención y reacción desde distintos puntos de España, pero es insuficiente para cubrir el servicio las 24 horas. La heroína sigue siendo también otra de las grandes amenazas. Hay que tener en cuenta que la heroína que se consume en Europa se produce en Afganistán, toda. Y realmente Afganistán es el mayor productor de heroína del mundo. Estamos hablando de que abastece el 95% del mercado. Los servicios de inteligencia, a través de sus agentes en el terreno, vigilan los campos de amapola. Pero los servicios oficiales de inteligencia afganos y de otros países europeos y tal hacen sus estudios, ¿no? Las plantaciones de amapola, eso sí se pueden cuantificar. Con satélite, con fotografías aéreas. Y han verificado que desde antes de la llegada de los talibanes, la producción de heroína se ha disparado, como nos detalla el inspector jefe de la sección de heroína en la Brigada de Estupefacientes de la Policía, Alfonso Mejuto. Lo que es en realidad es que las producciones en Afganistán se han multiplicado. Y eso es una realidad, eso es un dato, eso no es opinión, pero de manera, es exponencial. Y eso significa que hay mercado. Porque un productor no produce si no hay mercado, tiene salida. Y otra de las rutas más importantes era la ruta del norte a través de Kazajistán, Uzbekistán y Armenia para entrar en Rusia y también en Ucrania, una vía ahora mismo imposible para los narcos en plena invasión rusa. Lógicamente hay mucha actividad militar en esa zona con la guerra de Ucrania, entonces las informaciones que tenemos es que efectivamente esa ruta está ciertamente bloqueada. Lo que no ha cambiado son las grandes mafias que están detrás del mercado de la heroína. Siguen perteneciendo al Kurdistán turco. Digamos que en Afganistán la producción y fabricación de heroína no parece estar cartelizada, pero ya el tráfico, una vez que se sale de Afganistán, ya sí está cartelizado en cierto modo, como a través de las grandes familias históricas. La familia de Urficetinskaya, la familia Sikh, son apellidos muy conocidos en ese mundo y a nivel policial también. El consumo de heroína compite ahora mismo con el fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína. En el caso de España, el fentanilo no es un peligro. La amenaza es latente, sí lo es, pero no hay ningún índice de consumo detectado que sea grave. Nada que ver, insisten las autoridades, con la pandemia que sufre Estados Unidos. En el caso del fentanilo vemos la entrada de mafias chinas, que son las que llevan a México buena parte de los materiales con los que se elabora. Entonces, digamos que en cierta forma hay una entrada más fuerte de los productores asiáticos en este caso. En el caso de España, todos los radares están activados para detectar la llegada del fentanilo. La preocupación existe, pero como recuerdan los expertos, estar en alerta no significa que haya que alarmarse. Crónica 7, 24/7.